en esta noche nuevamente estamos aquí reunidos, ¿no? Para poder alabar el nombre del Señor, para poder escudriñar un poco su palabra, ¿no? Como Él nos manda. Así que damos gracias a Dios, amén, por este tiempo, porque a Dios le ha placido en esta noche poder congregarnos en este lugar. Así que vamos a cantar una alabanza, ¿no? Hoy no está nuestra guitarrista, pero bueno, igual tenemos nuestras voces y podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a cantar ese coro que dice: al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Le invito a compartir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que hoy compartíamos, ¿no? Ahí, como dándole una base a este tiempo, ¿no? De poder compartir la palabra del Señor y de aprender de ella. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así como dice aquí, ¿no? Que realmente el Señor nos ayude y que tengamos un corazón ahí dispuestos a poder oír la palabra del Señor. Amén. Sabemos que ella primero dice que es como espada de doble filo. Amén. Corta de ambos lados. Corta de ese lado de usted y para nosotros acá. Nos habla a ambos. Amén. Así que damos gracias a Dios. Amén. Por esta palabra y que el Señor nos ayude a poder tener nuestra mente y nuestro corazón realmente en esta noche aquí. Amén. Pudiendo entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Que el Señor realmente ahí donde estés pueda dejar todo lo que estabas haciendo. Y que puedas dedicar este tiempo realmente para el Señor, para que tu espíritu pueda ser edificado, para poder vencer, porque esta es el arma que el Señor nos dio, amén, para contrarrestar toda fuerza del enemigo, amén, así como Él venció ahí cuando estuvo en el desierto, amén, ¿con qué venció? Con la palabra de Dios, amén, y para ello tenemos que conocerla nosotros, tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nos pueda ayudar a vencer cada día, así que oramos al Señor y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder reunirnos en este lugar, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor, sabiendo de que tú te mereces toda la gloria, bendito Señor, tú te mereces toda la honra, toda la alabanza, Señor, es para ti, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque al transcurrir el día era tu palabra ahí edificándonos, Señor. Era tu palabra ahí, Señor, aleluya, hablando a nuestros corazones, Señor. Aleluya. Sabemos que ella es la que nos fortalece, la que nos levanta. Dios de toda gracia. Te pido que sea tu Espíritu Santo ahí ministrando las vidas y los corazones en esta hora, Padre.
Que realmente seas tú ahí obrando, Dios para mío. la gloria Gracias de tu te nombre. damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios, damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están recibiendo. Es una noche especial que Dios prepara para que cada uno de nosotros podamos también ser edificados en las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo tiempos particulares, como ya es de público conocimiento y sabemos lo que está aconteciendo, pero nada de eso. Dijo el apóstol Pablo, soy embajador en cadena, escribiendo desde la cárcel en Roma, él dijo, soy embajador en cadena, y hablaba que la palabra no está presa. El apóstol Pablo tenía esta expresión para con los lectores que recibían las cartas, cartas como llegó a Colosa, carta como llegó a Éfeso, cartas que llegó, por ejemplo, a la iglesia en Filipo, y la carta personal enviada a Filemón. Él dijo, la palabra no está presa, la palabra sigue corriendo, y podemos ver que durante largos 2 años, podemos decir así, el apóstol Pablo, aún allí en la cárcel donde estaba, él seguía predicando el evangelio y seguía predicando y preocupado, ocupado y preocupado. Antes se ocupó y se ocupó también en el tiempo necesario para poder cuidar y velar por la vitalidad y la salud de la iglesia del Señor. Entonces, amados amigos y hermanos, no es excusa para que hoy, como ministro, como siervos de Dios, como iglesia, sigamos velando por lo que tiene que ver por el crecimiento de la iglesia del Señor. No el crecimiento numérico, que no está mal, estoy hablando del crecimiento, del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y esta noche vamos a compartir un tema con ustedes, y nos vamos a abocar un poco y vamos a ver un poco lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Vamos a tratar un tema que la Biblia lo menciona allí, y está en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, así que le voy a invitar a que usted me acompañe allí en su casa con su Biblia, pueda hacerlo allí con tranquilidad, por decir así. Libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Vamos a interactuar mucho aquí con estos pasajes de las 7 iglesias, pero vamos a dedicar nuestro tema de hoy a este pasaje de la iglesia en Sardis. Pero leamos por favor Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Dice esta palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿A qué hora he de venir sobre ti? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Finaliza el relato de esta carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos y amigos, la iglesia de Sardis, una iglesia del Asia Menor, una iglesia que se caracterizaba, por lo que hemos leído, una iglesia moribunda, podemos decir así, que estaba paulatinamente muriendo dentro del ámbito congregacional, que estaban ya
por desaparecer o por morir. Cuando hablamos de la iglesia de Sardi, estamos hablando de alguien que tuvo las mismísimas oportunidades que tuvieron las otras congregaciones. Sardi fue una localidad que estuvo situada muy cerca y muy en el entorno de las otras congregaciones. Por ejemplo, Éfeso, la congregación donde el apóstol Pablo trabajó junto a Aquila, Priscila, Timoteo. Y podemos ver, hermanos amados, que esta congregación o nos muestra, nos simboliza acerca de acontecimientos no solo que sucedieron en aquel entonces, en el primer siglo de la iglesia, sino que también fueron acontecimientos que se fueron dando en los tiempos venideros hasta nuestros días. Cuando el apóstol, el teólogo, como se lo conoce, el escritor de Apocalipsis, estando en la isla de Pasmo, recibe esta revelación y recibe 7 cartas particulares para cada congregación, y entre ellas, entre estas 7 cartas, estaba la carta a la iglesia de Sardi. Es curioso ver que si nosotros vemos el ambiente que se vivía en aquel entonces, Juan estaba allí por la causa de Cristo, había sido deportado, había sido enviado a la mismísima muerte. Pensaron que allí iba a morir el apóstol, pero sin embargo, historiadores nos reflejan y nos dicen que Juan murió a edad muy avanzada. En otras palabras, murió porque ya era una persona muy vieja, muy anciana. El apóstol el apóstol Juan recibe esta revelación, y esta revelación no solo va acompañada de algo audible, de una voz que escuchó, sino también de revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de algo visible. Estaba viendo los acontecimientos. Pero, ¿sabe qué? Yo quiero llevarlo, quiero que podamos ver la escritura, que nosotros hoy vemos grandes templos. Hace unos días compartíamos esto, vemos grandes, suntuosos templos, edificaciones, y pareciera ser de que eso nos llama poderosamente la atención. ¿En qué condición está el cuerpo de la iglesia o el remanente o la congregación allí adentro? Y en realidad Juan no está viendo el templo físico, material, o donde se reunían en la casa, donde se reunían primitivamente, porque se reunían en la casa, sino que estaba viendo más allá. El Espíritu Santo, el Señor, lo llevó a ver la condición espiritual de la iglesia. No la condición y la fachada temporal, sino la condición espiritual. Aún las obras de bien que pudieran ellos estar haciendo, eran obras que no estaban haciéndolo conforme a la voluntad de Dios o conforme a un corazón realmente lleno de amor, lleno de compasión. Entonces, Juan recibe esta palabra y se la plasma con tinta y letra en Sardi. La iglesia en Sardi tipifica a lo que hoy está aconteciendo en muchos lugares. La muerte de ministerios, los dones del Espíritu, talentos y todo lo que Dios entregó a la iglesia para ser efectiva en la tierra. Nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, acontecimientos en el mundo de hoy, de cosas que suceden y decimos son falsas doctrinas, errores, pero en realidad eso tiene que suceder. Ahora la preocupación mayor tiene que ser para nosotros, y la ocupación más que nada tiene que ser de nosotros, poder observar la doctrina de la palabra de Dios y vigilar para que la doctrina de la palabra de Dios no sea tanto para darle a otros, sino que sea una aplicación en nuestras vidas personales. Bien, para seguir, ¿podemos comentar algo? ¿Algo que quieras comentar? Sí, estamos mirando, ¿no?, que acá cuando habla de muerte, ¿no?, está hablando de que realmente no eran personas regeneradas, cambiadas, ¿no?, por el Señor. Por eso no es lo que les llama la atención, ¿no? Acá era como que se hubieran vuelto de lo que un día ellos habían creído y no se podía ver en ellos. 2 Corintios 5:17, ¿no?
que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Esa regeneración en ellos no se veía, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice, ¿no? El capítulo 1, el versículo 1 ahí, ¿no? Que dice realmente de que ellos estaban muertos espirituales. Y el Señor le llama la atención aquí a esta iglesia. Era una de las 7 iglesias, como decíamos, pero le llama la atención por esto, ¿no? Cuando le habla de muerte, está hablando de esa muerte espiritual en ellos, que realmente no tenían esa luz del Espíritu, ¿no? En sus vidas. Nos trae convicción a nuestros corazones, ¿no? El Espíritu Santo es realmente el que convence nuestro pecado y nos lleva, ¿no? A poder nosotros arrepentirnos, ¿no? Y de poder cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Bien, continuamos con el tema que estamos viendo esta noche. Podemos conocer un montón de cosas en esto que se hizo como estrecho cuando cerró, alguien llama vulgarmente o comúnmente, como se dice, un cuello de botella. En estos días que estamos viviendo, hay muchas de las cosas que analizamos y vemos y nos hacen reflexionar de las cosas que se tendría que haber y se puede hacer bien porque Dios se lo puede hacer, pero sin embargo se lo ha dejado pasar. Otras cosas que hemos escuchado mucho hace unos años atrás es, lo hacemos después. Bueno, está bien, hacerlo así nomás. Fíjate, por ejemplo, cuando hablamos, mi esposa decía de personas no regeneradas, no nacidas de nuevo. Hoy hablábamos, por ejemplo, acerca de que recibimos hace unos días y hay cosas que nosotros escuchamos y hay otras cosas que directamente lo obviamos porque es más de lo mismo, la mezcla que hay que ser sabio y entendido en la Escritura. Por eso es que usted no puede, por ejemplo, escuchar algo y asombrarse o alarmarse y entrar en pánico. Pruébelo con la Escritura. Vaya a la Escritura y pruébelo allí. Y escuchamos un pastor lamentándose por un montón de cuestiones que tienen que ver, de la falta de atención, que no lo escuchan, no prestan atención por lo que es el pastorado y un montón de cosas. Entonces yo le decía a mi esposa, y estábamos charlando y dialogando, el nacido de nuevo, cuando va a responsabilidad en la obra del Señor, conoce de primer plano lo que nosotros sabemos como discipulado, por ejemplo. Es decir, la persona es discipulada y la persona sabe de qué. Y el llamado va mucho más allá de simplemente ocupar un pastorado o un evangelismo, un ministerio evangelista o lo que fuere en el área del ministerio. Va mucho más allá. Porque previo a eso hay un llamado. Y en el llamado, el amor es algo que nos lleva mucho más allá. Y aún en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, el amor nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda. Cuando yo sé de qué se trata, por ejemplo, si nosotros vemos la vida de un pastor en los tiempos de Jesús, la vida de un pastor era una vida abnegada. Y ellos sabían que esto era así. Ellos conocían, pero ellos lo hacían con tanta pasión. Si usted ve el Salmo 23, por ejemplo, es una fiel reflexión o refleja muy bien lo que es la vida de un pastor. Y aquí lo que nos está diciendo, por ejemplo, es que la iglesia estaba mezclada con personas que no estaban nacidas de nuevo, no estaban regeneradas, no habían conocido el nuevo nacimiento. Vemos eso, esta iglesia tiene un problema. Si bien refleja que habían en Sardi personas que entendían a las claras, tenían conocimiento y sabían de qué se trataba servir al Señor, y eran las que estaban allí y permanecían fieles al Señor. Bien, quiero llevarle un poco a ver lo que significa en los tiempos que estamos viviendo, porque es que hoy, en medio de una confusión y en medio de un oleaje de apostasía, un oleaje de falsa doctrina, de error, de un montón de cosas que está aconteciendo y que está aflorando en el mundo, que no se equivoque, no es nuevo. Si nosotros vamos al tiempo en el Antiguo Testamento, vamos a ver que el pueblo de Israel constantemente apostataba de Dios, se apartaba de Dios y se volvían a idolatría. O sea, ese espíritu no es que quedó allí,
sino que eso continuó a través de todos los tiempos. Ahora, en medio de este tiempo que estamos viviendo, es que vemos, por ejemplo, yo voy a ser bien abierto en esto, es que vemos, por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención en los últimos tiempos es mi hijo, y mi hijo es mi sucesor. Porque Dios, cuando Elías fue llevado al cielo, le manto a Eliseo, ¿no? Sacando el contexto de la Escritura. Otro caso, porque en la línea generacional, si nosotros vemos a Abraham, Isaac, Jacob y vemos la línea generacional, entonces quiere decir que tiene que quedar el hijo, ¿no? Uno de los errores que se ha cometido gravísimamente, se ha cargado sobre el hombro de muchachos, de muchachas, cosas que ellos ni siquiera saben de qué se trata. Y hoy tenemos un problema. Han lastimado, han herido y vemos estos casos, por ejemplo, decir, y esas personas están muertas espiritualmente. ¿Tuvimos que llegar a eso para darnos cuenta que nunca nacieron de nuevo? ¿Será esa la pregunta? ¿Tuvimos que llegar a eso? La respuesta es no. Pero un error conduce a otro error, amigo. Un error, hermano, amigos, conduce a otro error. Porque acorde como recibe el ministerio a alguien, acorde como va alimentado a alguien, después va... Yo le decía a mi esposa, por ejemplo, y hablábamos con nuestro pastor en estos días, y decía, yo soy evangelista de la iglesia, de que alguien me diga pastor a mí, tengo una integración con el pastor de la iglesia y trabajo con el pastor de la iglesia y tengo algunas características de la labor pastoral, pero de ahí a ser pastor hay una gran diferencia. Eso tenemos que entender claramente. ¿Cómo yo puedo cargar sobre la vida de mi hijo? Y no porque me esté tocando vivir a mí. No, mis hijos tienen que entender el plan y el propósito de Dios para con sus propias vidas en particular. Porque si no, yo corro el mismo riesgo que se corrió en esta iglesia y que de hecho mucha gente estaba pagando las consecuencias. O sea, cuando la Biblia habla de muerte, no está hablando de muerte física, está hablando de una muerte espiritual, de personas que ni siquiera saben, no entienden de qué se trata el Evangelio de Cristo. Bien. ¿Algún tema más? ¿Algún comentario más? Seguimos. Quiero llevarles a que usted vaya viendo un poco, vimos hace unos días, pero bien viene ahora. El versículo 5 nos habla de vestiduras blancas. Bien. La iglesia, hermano, que va al cielo, la iglesia que llega al cielo, no es congregacional, entiendan, no es. Está dividida en dos tipos de personas, podemos decir. ¿Sí? Vamos a ver, acorde a lo que dice la Escritura, no es que podemos decir nosotros. Si usted ve del verso 4, verso 3, verso 2, usted va a ver cómo Dios viene hablando desde el verso 1 al verso 4. Reprende al ministerio de la iglesia, no a la iglesia en particular. Entra al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Allí entra el mensaje. Porque Dios no entra por la ventana, no entra por la puerta trasera, entra por la puerta delantera, por donde tiene que entrar. Ahora, si usted ve el verso 5, terminando el verso 4 y el verso 5, el verso 4 dice, pero tiene unas pocas personas. O sea que al cielo no es congregacional lo que van a entrar. No es congregacional en el sentido de que toda la congregación está bien, van para el cielo. Pero si toda la congregación está mal, se quedan para abajo. No nos equivoquemos. Hay personas que están en lugares que aman a Dios. Por eso es que le dije al principio, hermano, Dios ve la intimidad, la integridad, la intención, lo que hay dentro del corazón. Ahora estamos sentados en la mesa aquí, algunas personas, y Débora que está allí en la cámara, pero podemos ver y decir, nosotros aquí podemos hacer un montón de expresiones y durante todo el día podemos tener una imagen, pero en realidad la esencia es lo que juzga la Escritura. Y la muerte, el mundo está teniendo un bicho, un virus que anda dando vuelta por ahí. La peor muerte es la muerte que se dio en el Edén. El pecado original.
ese virus no hay con qué matarlo. Solamente la sangre de Cristo puede borrar y limpiar. Ahora, Sardis tipifica claramente la iglesia que está muriéndose. Algunos en terapia intensiva, otros están entrando al lugar para ser atendidos, pero están muriéndose. Porque hay medicina para todo, naturalmente hablando, físicamente hablando y científicamente hablando, para el ser humano. Pero hay medicina que es el área espiritual que no se consigue aquí abajo. La medicina que puede llevar a levantar a estas personas puede llegar a ser, es solamente, y lo afirmamos, la palabra de Dios. Entrar, conocer y saber de qué se trata y volvernos, si estamos en esas condiciones, volvernos al Señor. Quiero, para seguir un poco más en este tema, si usted ve aquí el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mire, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Cómo es que en estos tiempos yo tengo una nueva revelación, una nueva visión? Estaba leyendo, mañana se lo voy a compartir algunas estadísticas, pero estaba leyendo, por ejemplo, que alguien en Estados Unidos, el gran país del norte, que hoy está prácticamente en la bancarrota, pero bueno, el gran país del norte, alguien dijo allí, dejó a su esposa, se casó con otra y siguió diciendo que eso estaba bien, que no era problema, porque su ministerio crecía, incluso tuvo cruzadas evangelísticas con multitudes, vinieron al Señor, y lo justificaba con eso, de que en realidad Dios estaba en sintonía con él. Yo quiero decirle una cosa, yo puedo tener, para citar un ejemplo sencillo, y poder ilustrarlo esto. Tengo un policía corrupto, asesino, con su uniforme, parado en una esquina junto a un semáforo. Cuando yo llego al semáforo y veo el semáforo en rojo, no paso el semáforo en rojo no porque el policía esté ahí, sino porque el semáforo a mí me dice que no tengo que pasar. Si el policía estuviera o no estuviera ahí, yo no pasaría el semáforo en rojo. Porque como conductor sé cómo tengo que conducir y tengo que conducirme en la vía pública. Ahora, si ahí no hubiera un semáforo y hay un peatón que va a pasar, yo tengo la obligación y tengo que ser responsable de detenerme. El policía está allí. Yo no me detengo porque está el policía, sino me detengo porque a mí me enseñaron, y es la ley vial, o sea, es la educación vial que me dieron, que el peatón tiene derecho. ¿Entiendes? Ahora, supóngase, el policía puede decir, me respetó a mí. Sí, puedo respetar su investidura, sea su uniforme, para que usted entienda. Ahora, dentro de ese policía puede haber un terrible adúltero, pedófilo, lo que fuere, narcotraficante, lo que fuere. Pero ¿qué es lo que respeta a las personas? ¿Qué es lo que respetamos las personas legalmente? La investidura, el uniforme que tiene la persona. ¿Entienden? ¿Qué le quiero decir con esto, amados hermanos? Usted y yo podemos ver personas súper intelectuales y un montón de cosas. Y podemos hasta impresionarnos por el que tienen o el conocimiento que tienen. Pero Dios no mira eso. Dios mira lo íntimo, lo profundo, lo que hay adentro mismo. Entonces lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, que se le estaba muriendo cosas dentro de ella, y habían otras cosas que le dice, cuida esto porque se te va a morir también. Decía, acuérdate, dice el verso 3, pues de lo que has recibido y oído. ¿Entienden? Lo que has recibido y oído. Cuando vemos este pasaje, quiero que me acompañe, ahí donde usted está, al libro de... un pasaje que vino a mi corazón recién, que es Gálata, la iglesia en Galacia.
Acuérdate pues lo que has recibido. El apóstol Pablo está diciendo aquí en Gálatas capítulo 2, y dice lo siguiente, el verso 20. Y quiero que alguien me busque el texto de la palabra de Dios, para que ustedes también interactúen con nosotros. Puedan buscar donde dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuche, dice, ya no vivo yo. Me detengo ahí nada más. Ya no vivo yo. Hermano, como ministro, como pastor, como evangelista, como diácono, anciano, lo que fuere, ¿sabe que cada uno de nosotros tenemos que entender, hermano, que si no hemos nacido de nuevo, y para nacer de nuevo tenemos que morir en nuestros delitos y pecados, en el arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, de nuevo? Una persona que vive juntamente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que quiere decir esto, o lo que vamos a poder entender, parte de esto que podemos entender, es que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo no puedo tomar la obra de Dios, o puedo tomar la iglesia, o puedo tomar mi ministerio, mi talento, mi familia, mi hogar, y hacer lo que yo quiero. No puedo. ¿Por qué? Porque hay principios, hay reglas de juego claras en la Escritura que marcan cómo debo caminar, cómo debo andar, cómo debo andar en el Señor. Juan dice, he oído que algunos de tus hijos andan en la verdad. Entonces, aquí dice, ¿qué has recibido desde el principio? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibimos desde el principio? Recibimos salvación tan grande, pero no solo que recibimos esta salvación tan grande, sino que al estar muerto para el mundo, aquí sí es donde tenemos que morir al pecado y vivir, y que Cristo reine en nuestros corazones, para no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que el Señor quiere que hagamos, hacer su voluntad. ¿Qué dice? Efesios 2:20 dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Sabe, hermano? Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia y se está dando a conocer quién era él. La iglesia en Galacia le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. A la iglesia en Éfeso le dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Entonces, la respuesta es, el Espíritu Santo no mora con basura adentro. El Espíritu Santo no mora con pornografía. El Espíritu Santo no mora con los pecaminosos. El Espíritu Santo no entra a morar dentro de un templo donde se comparte una cosa con el mundo y se comparte otra cosa con el Señor. El Espíritu Santo no mora conmigo si yo ahora viniera y me en cualquier otra cosa, y aquí para salir y poder hablarles a ustedes y decirle algo, me pongo a hablar algunas cosas. El Espíritu Santo no mora ahí. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia y a la iglesia en Éfeso y le dice lo que estamos viendo aquí, lo que recibiste, lo que oíste. En esto es lo que tenemos que permanecer. ¿Algo más? Seguimos. El mismo versículo 3 no dice ahí, habla no de que vendrá, dice como ladrón en la noche, dice, ¿no? Sí. El Apocalipsis 3, ¿no? En la parte final, ¿no? Y realmente no está hablando, ¿no?, de la venida del Señor, sino que le está hablando de que su espíritu puede interrumpir en cualquier momento, dice, ¿no?, para obrar y ver, a ver cómo están las personas, ¿no?
Por eso aquí ellos, como quien decía, el Espíritu Santo viene acá y mira a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Y nos dice, bueno, mirá, vos tenés esto, esto y esto. Y de eso es lo que le está hablando, ¿no? Cuando dice de la venida del Señor, ¿no? Y en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, no, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas, ¿no? Realmente cuando nos habla de la venida del Señor, está hablando también, ¿no? Que Él viene para juzgar a cada uno según sus obras, ¿no? Viene como un juez, ¿no? A determinar, como quien decía, una sentencia. O haces esto o haces. O comenzás a comportarte como un verdadero cristiano o no, ¿no? Así que eso es lo que nos está hablando el versículo 3 en la parte final, ¿no? Miraba recién acá, ¿no? Que realmente el Señor nos ayude, ¿no? Que cuando Él venga realmente a nosotros podamos realmente nos encuentre realmente ahí bien preparados y firmes y caminando, ¿no? Conforme a los principios de Dios que están en su palabra. Amén. Bien, damos gracias a Dios. ¿Tenemos algún saludo? ¿Algo? ¿No? Seguimos. También invitamos a los hermanos, ¿no? Que puedan ellos una palabra, tal vez tengan una pregunta. Amén. Si está en nuestro conocimiento poder responderla hoy, se la respondemos, ¿no? O si no, seguimos mañana, ¿no? Y le vamos a traer esa respuesta que tal vez usted está esperando o quiere saber, ¿no? Que realmente nos puedan enviar, ¿no? Ya sea a nuestro WhatsApp o ahí, ¿no? Al mismo Facebook, un Messenger, amén. Así que realmente les invitamos a que puedan compartir con nosotros también, ¿eh? Así que Dios realmente pueda bendecir cada una de sus vidas. Bien, seguimos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad porque en realidad es un tiempo, estamos compartiendo aparte de lo que estamos compartiendo en esta noche, estamos compartiendo también en Facebook y bueno, vía WhatsApp algunos devocionales, en realidad bastantes devocionales, y alguien me dijo hace unos días, bueno, lo que pasa es que los devocionales son largos y en realidad cuando alguien dice los devocionales son largos, lo que está manifestando es su falta de lectura, nada más. Muchas veces leemos el teléfono celular y lo leemos largas horas allí. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que también estamos recibiendo en estos días algunas noticias de hermanos que están recibiendo la palabra y que bueno, ellos están viendo algunas cosas en la Escritura que no es propia nuestra, sino que están viendo en la Escritura los cumplimientos o lo que se está viendo y está aconteciendo y los perjuicios que esto está trayendo. Así que la iglesia de Sardi, pasando a un punto más fuerte de esto, la iglesia de Sardi. La iglesia de Sardi y sus miembros pueden ser cualquiera de los que estamos aquí en la mesa o los que nos están recibiendo, cualquiera. En vestiduras blancas o muertos, cualquiera. Esto no tiene que ver con algo que aconteció allá en el primer siglo de la iglesia y que era para la iglesia situada allí en el Asia Menor, en la ciudad de Sardi. No, eso tiene que ver que la palabra de Dios no queda en el tiempo, sino trasciende los tiempos y avanza hacia adelante y llega hoy a nuestras manos. Bien, vamos a ver un poco un pasaje que voy a mencionar así brevemente. Pablo le escribe a la iglesia en Corintios y habla acerca de 5 preguntas, lo hemos mencionado ya algunas veces, pero voy a mencionar algunas ya. El capítulo 6 de Segunda de Corintios hace mención acerca del templo de Dios, ¿no? Y usted sabe, hermano y amigo que nos están recibiendo esta noche, que Pablo está escribiendo una iglesia en una ciudad de un ambiente moral, de conducta corrompida, como la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, por ejemplo, tenía un templo, un lugar donde ellos adoraban. La deidad de ellos era adorar el sexo. Ellos tenían en ese templo, que era una belleza del mundo de aquel entonces,
Ellos tenían 1000 prostitutas, sacerdotisas prostitutas, que eran las que encargadas de diseminar la ciudad con todo tipo de corrupción inmoral. Dicen los historiadores que para ser un corintio, decían los habitantes en aquel entonces, tenía que ser de lo más depravado, de lo más borracho, de lo más perdido en lo inmoral. Eso eran los que representaban muy bien y daban a conocer lo que significaba vivir en la ciudad de Corinto. Ahora, Pablo dice allí, hace mención de unas preguntas, dice, por ejemplo, no unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual. ¿Sabe por qué es un imperativo? Es una orden. Y hoy, ¿sabe cómo se le suaviza? No os unáis en yugo desigual. Lo vamos a enseñar, hermano, y fíjese usted si usted quiere. No, la orden viene, pero lo que quiero que vaya a esto, hermano. La persona que está atada en el pecado, está en el placer del pecado, no quiere escuchar estas cosas. La persona que escucha un imperativo es aquel que realmente tiene su corazón transformado y convertido por el poder de Dios. Dice, porque qué concordia o qué acuerdo tiene o qué comunión tiene el creyente con el incrédulo. Ahora, esto se lo tiró, obvio, se lo tiró la juventud en un tiempo en las congregaciones, porque el joven se puso de novio con una chica y está mal. O la chica se puso de novio con un joven que está en el mundo y está mal. Es así, categórico. Pero ¿qué yugo desigual en cuanto a lo que aconteció en la iglesia en la ciudad de Sardis? Ahora, fíjese que la iglesia estaba muriéndose, pero habían unos tantos cosas como que era que se encontraban, ¿no? Porque acá lo que nos habla era, por ejemplo, nos dice, ¿qué concordia Cristo con Belial o la justicia con la injusticia? Como diciéndole que tienen que ver aquellos que realmente no son transformados con los piadosos que realmente pueden estar, porque estaba hablando de un carácter piadoso, que había gente, en todos los tiempos la palabra del Señor nos habla que el Señor tiene ahí su remanente, como quien decía. Y estaba ese remanente de ese carácter piadoso, ¿no? Que realmente buscaba a Dios y que realmente, porque cuando Dios viene a juzgar es porque hay de ambas cosas, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y Él lo que viene diciendo, esto es bueno, esto es malo. A mí esto, lo bueno, esto es lo que me gusta, así tienen que andar, ¿no? Eso es lo que el Señor le estaba hablando ahí, ¿no? Porque Dios nos ama y siempre nos habla y nos advierte de las cosas, ¿no? Por eso Él viene así a su pueblo, viene a nuestras vidas y nos habla, ¿no? Y nos dice, el libro de Judas dice, ¿no? Que realmente Dios nos ayude a convencerlos y a forzarlos a entrar por la puerta, ¿no? Que a estas personas que tal vez no estaban todavía convertidos, pero tienen un conocimiento del Señor, esta vida, ¿no? Ya no vale de nada es poder seguir haciendo lo que a nosotros nos parece, ¿no? Sino que es necesario que hagamos la voluntad de Dios, en una palabra, ¿no? Así que el Señor eso es lo que el Señor le estaba hablando ahí a Sardis, ¿no? Diciéndole, ya basta, ¿no? Ya como un hasta aquí de Dios, decir, hasta acá caminaste como querías, bueno, ahora quiero que camines conforme a lo que yo te digo. Perfecto. ¿No? Amén. Bien, tenemos algunos saludos ahí, antes de continuar. Vamos a decirle a Débora que nos pase, así podemos también saludar a los hermanos y los que nos están recibiendo y compartiendo con nosotros esta noche. ¿Me pasas aquí? Vamos a estar leyendo también algunos hermanos que... está Domingo en Santa Cruz de la Sierra. Es una bendición poder recibirte en este saludo, nuestro amado hermano allí en el vecino país de Bolivia, hermanos allí de bolivianos. Está también Alicia Jiménez, también está allí compartiendo con nosotros. Está también Julia Montero, damos gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Está también el pastor Vega, Mati Contreras es creo de Neuquén, en el sur de Argentina. Mati, Dios te bendiga, estamos charlando con Mati allí también. Cintia Ferrari, también Dios bendiga en gran manera. Nuestro amado pastor, el pastor Horacio, nos deja el Salmo 9.1, así que lo vamos a leer también. Dios bendiga a nuestro amado pastor.
Claudia, se comunicó Claudia con nosotros también y nos dice el Salmo 35, envía todo el Salmo 35, dice acá. Solcito Díaz también, Dios bendiga la vida de Solcito, de la vida de todos los hermanos que nos están recibiendo. Así que desde Santa Cruz de la Sierra, bueno, Neuquén y de tantos otros lugares que nos están recibiendo en esta noche. Y seguramente también a través del canal vamos a llegar en estos días también a otros lugares. Así que Dios bendiga en gran manera la vida de cada uno. Salmo 9.1. Bien, ¿qué dice el Salmo 9.1? Bien fuerte que se puede escuchar. En el Salmo 9.1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré tu nombre, oh Altísimo. Amén. Salmo Bien, 35. el Salmo 35, a ver si leemos. Bueno. Dispuesta, oh Jehová, con los que contra mí contiendan, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al paves, levántate, ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, serán vueltos atrás, y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea tu camino tenebroso y resbaloso, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyos para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con que el quebrantamiento caiga en ella, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos los huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que les despoja? Se levanta testigo malvado de los que no se preguntan. Me devuelve el mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. ¿Sigo yo? Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Jehová Dios mío, no se alegren de mí. No digan en su corazón: Ea, alma nuestra. No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos los que de mí mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día.
Amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que se comunicaron con nosotros y que pudieron compartir también esta noche esta palabra. Queremos en este tiempo que nos resta terminando acerca de la iglesia de Sardi, la iglesia moribunda, que se le estaba muriendo cosas que Dios le había entregado, y esto era una muerte voluntaria, era algo que ellos estaban descuidándolo, y que la muerte voluntaria comenzó a entrar en muchas áreas. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos da de compartir esta noche esta palabra, y queremos agradecer al Señor porque Él siempre es fiel. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, no sabemos lo que sucederá mañana ni días posteriores. Lo que sí sabemos y entendemos es que todo está en la perfecta voluntad de Dios y nada sucede si Él no lo permite. Creo que como nunca en la historia, yo no tengo conocimiento en mis 32 años de cristiano, que haya sucedido esto, particularmente en nuestro país. Puede que en otros países haya sucedido una cosa así, pero como tenemos este tiempo de estar en la casa y de poder disfrutar de este tiempo de la palabra de Dios, los acontecimientos que vendrán hacia adelante nos están diciendo de que de puertas hacia adentro en nuestras propias vidas el Señor está obrando y está haciendo una obra en nuestros corazones. La iglesia de Sardi, para finalizar, es la realidad que existe hoy. No podemos marcar un término medio. Personas que dicen, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que no. Aquí la expresión es directa, dice, hay cosas que se están por morir y otras ya se murieron. Trata de que no se te mueran estas cosas. Y hay una reprensión hacia la iglesia, pero después hay otra palabra que dice, pero hay en Sardi personas que andan conmigo, personas que tienen su vestidura blanca, personas que no están en estas condiciones. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto para finalizar? Hermanos y amigos, o somos cristianos o no lo somos. De que esté hoy yo le digo siempre a mi familia aquí, y compartimos con otros hermanos, hoy estamos dentro de una casa, 4 paredes aquí, un techo, estamos aquí adentro. Cuando estábamos dentro del templo parecía que escapábamos, que el pastor no me ve, los hermanos no me ven, y parecía que escapábamos porque podíamos estar ocultos. En realidad, hermano, nunca estuvimos ocultos, no se equivoque. De que hoy Dios esté hablando esta palabra en nuestras vidas, no significa que allí estábamos ocultos. Dios siempre habló a nuestras vidas. Ahora, la iglesia no está condicionada, la palabra no está presa dentro de un templo. La palabra de Dios es la Biblia y está para nosotros esta noche. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Qué fue lo que Dios te entregó al principio? ¿Qué fue lo que Dios te confió en tus manos como siervo? ¿Qué fue? No te voy a dar el título tienes como siervo. ¿Qué fue lo que Dios te confió? Miren, empecemos por lo más básico. Si te confió el ser hijo y estás defraudando a tu padre, a tu madre, estás engañando o pensás que estás engañándolo, lo que estoy diciéndote es que Dios te confió eso. Dios no te hizo nacer en una casa de una familia por casualidad. En otros casos, por más difícil y terrible que haya sido, que sean los tiempos que estás viviendo, quiero decirte, Dios te confió el grado de ser hijo. Ahora, Dios te confió el grado de ser papá. Dios te confió el grado de ser mamá. Dios te confió el grado de estar unido al matrimonio, de tener una familia. Básicamente comenzando allí, Dios nos confió algo. Entonces, aquí Juan está escribiendo y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, yo no puedo ser el gran evangelista dentro de una iglesia y que todo el mundo me aplauda y que eso es el todo. No, es todo lo contrario. Yo no tengo que ser ni gran evangelista, ni reconocido, ni famoso. Tengo que ser como cualquiera de mis hermanos que sirven al Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que tomar la Escritura y la palabra de Dios
y entender de una vez y para siempre que Dios examina y ve lo íntimo de nuestro corazón, no lo que hay por fuera. Y esta iglesia fue visitada por el Señor y le dijo en esta palabra: si no vendré a ti como ladrón. ¿Qué quiere decir? Vendré como ladrón. ¿La venida del Señor? Sí, puede ser. Pero no es esto de que el Señor haya venido esta noche, que el Señor haya venido y irrumpió, tiró abajo la puerta, para que usted entienda. No lo va a hacer, no, pero le digo en un término así para que usted entienda. Entró, y lo que yo tenía muy escondido y muy guardado en el cuarto trasero, en el depósito allá que nadie sabe, entró el Espíritu Santo y comenzó a decirnos: hay cosas que están para morir y hay otras que ya se murieron. Pero también hay algunas pocas personas en Sardis que no tienen este tipo de conducta y que tienen su vestidura blanca. ¿Sabe qué? El gran amor de Dios todavía está llamando. Depende que nosotros... No borraré su nombre del libro de la vida, ¿no? Dice que a los que están viviendo piadosamente y a aquellos que se arrepienten, ¿no? Dios tiene misericordia, porque cuando suenen las trompetas dice que tenemos que decir a nuestro nombre, ¿no? Como dice el himno, ¿no? Que realmente podamos responder: aquí estoy, Señor, amén. Que el Señor, porque cuando dice eso, ¿no? Que aquellos que están inscritos en el libro de la vida, no borraré su nombre de ellos. Perfecto. Bien, hermanos, para finalizar, mañana con el favor de Dios estaremos a las 8 de la noche, pero también vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de mañana otro tema más referido a este libro de Apocalipsis, que es un libro complejo porque algunos han hecho cosas de él y han torcido la verdad, pero damos gracias a Dios que nosotros podemos en esta noche también compartir este tiempo con ustedes. Y antes de despedirnos, tenemos acá un bebé internado de 3 días con problemas respiratorios. Oramos también por Cintia Ferreira y su familia, Ferrari, perdón, y su familia. Y oramos por todos los pastores, dice. Y sí, hay que estar en los zapatos de los pastores en estos días, porque virtualmente tienen que alimentar y cuidar el pueblo de Dios, ¿no? Es muy difícil, pero vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar también por Laura Chapa, ¿no? Para que Dios realmente pueda hacer completar su obra en la vida de esta mujer, ¿no? Y también por su esposo, se llama Maxi, está con ella, ¿no? Que realmente Dios tenga misericordia y que Dios se revele a esa familia, ¿no? Dice que están sin trabajo, así que vamos a orar para que Dios también les habla. Dice que cuando Dios hace una obra, la hace completa, ¿no? Así que Dios puede hacer esa obra completa en ese hogar, en esa familia. Oramos por todas estas peticiones. Mañana continuamos con el tema de la iglesia de Sardis. Y vamos a ampliar un poco más y vamos a profundizar más esta escritura. Y prepare sus preguntas. Y prepare sus preguntas, exactamente, o comentarios. Vamos a algunas estadísticas de los acontecimientos que se están viviendo hoy en día y vamos a compartirlo con todos ustedes. Para cerrar y para terminar, hermanos, el llamado de Dios es por su gran amor. Y si algo no está bien en nuestras vidas, es hora de arreglarlo. Nosotros no sabemos lo que va a suceder en unas horas más, pero esta es la oportunidad que Dios nos da. La misma oportunidad de la iglesia de Sardis es la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. Le invito ahí donde están a que podamos orar al Señor y llevar estas peticiones delante de Dios, elevando nuestra oración confiadamente. Cierre sus ojos, levante su mano, quiere doblar su rodilla, puede hacerlo. Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a traer en oración delante de la presencia de Dios esta petición. Padre, te damos gracia en el poderoso y glorioso nombre. Te agradecemos por darnos este tiempo de compartir tu palabra, de poder ver, Señor, esta palabra fiel que obra con poder, que ministra nuestros corazones, Señor, en estos tiempos.
Después de más de 2000 años, Señor, esta palabra está llegando a nuestras vidas, llegando a nuestros corazones, obrando, Señor, para bien de nuestras vidas. Oramos por las peticiones, Señor, en esta noche. Oramos por Laura, Dios mío, en ese lugar, que tu nombre sea glorificado con poder allí. Tu palabra ministre las vidas, Señor. Ministre los corazones y abunde más y más, Padre bueno. Oramos, Señor, por aquellos, oh Dios, de nuestros hermanos que están allí con esas necesidades, para que tu mano de poder obre, Dios mío. Oramos por ese bebé, Señor, por ese pequeño, donde quiera se encuentre, Señor, para que tu nombre sea glorificado y ese niño sea tu siervo, para tu gloria y honra, Padre amado. Oramos, Señor, por esta familia, Dios mío. Oramos por Cintia Ferrari, oramos por toda su familia en el nombre de Jesús en esta noche. Y oramos y clamamos, Dios mío, por todos los pastores, los siervos en esta noche maravillosa. Que tu mano de poder esté obrando, Señor, en sus vidas, para la honra y para la gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti para siempre, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Padre bueno. Amén y amén. Saludamos entonces a todos los hermanos y amigos en esta noche. Desde Buenos Aires, Argentina, estamos aquí también. Gabriel García de Pilar se comunicó con nosotros. David Villarreal también envían su saludo los hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes. Les saludamos, como decía, desde aquí, desde Lanús Este, Buenos Aires, Argentina. Somos de la iglesia El Faro La Fe, aquí en la congregación donde estamos en este tiempo. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, le voy a decir su nombre nada más, el pastor Horacio, así que su esposa, nuestra hermana Esperanza. Así que desde aquí, desde Buenos Aires, les saludamos y les mandamos un hermoso cariño a todos ustedes y lo esperamos mañana, 8 de la noche, estaremos en este lugar. Dios les bendiga.